Muy buenos días, egunon, ongi etorri denoi. Bienvenidos, bienvenidas a este encuentro de personas autónomas en Navarra. Un encuentro que lo que va a hacer es poner en valor el trabajo que realizan muchísimas personas que un día se decidieron a crear su propio proyecto. Algunas de ellas nacimos aquí, otras en cualquier otro lugar, pero ahora habitan nuestra tierra y se decidieron un día a crear sus propios proyectos y aventuras y a sumarse a esa comunidad de personas autónomas. Hoy es día para conocerlas, para saber cuáles son esas similitudes, diferencias entre unas y otras y visibilizar sus necesidades. Todo ello en esta cita, una cita que está organizada e impulsada por Ápices, la asociación Proyéctate y Crece. Cuenta además este encuentro, esta cita, con el respaldo firme del Servicio Navarro de Empleo, Nafarlan Sare, y también el apoyo del Departamento de Políticas Migratorias del Gobierno de Navarra. Hoy es día para conocernos, para hablar, valorar, charlar con sus protagonistas y también con expertos que desde diferentes entidades y asociaciones nos van a arrojar luz sobre el momento actual que viven las personas autónomas en nuestra comunidad. Todo ello en esta cita que comenzamos ya sin más dilación y, por supuesto, dándote las gracias por acompañarnos. Así que bienvenidos, bienvenidas. Tenemos por delante unas 2 horas de apasionante información y encuentro. Así que empezamos. Comenzamos ya con nuestro primer invitado, que es Javier Zubicoa. Él es el director del Servicio de Trabajo de Gobierno de Navarra y viene dispuesto a relatarnos cuáles son esas herramientas de fomento del emprendimiento que potencia, que impulsa el Gobierno de Navarra a través de numerosos planes y también, por supuesto, a través del plan de emprendimiento de fomento del trabajo autónomo. Así que vamos a ello dando la bienvenida. Javier, bienvenido. Gracias por acompañarnos. Eres el primero. Gracias. Quien abres este congreso y tenemos ganas de que nos cuentes todo lo que se puede hacer para fomentar este trabajo, el trabajo autónomo. Adelante. Estupendo. Muy bien, pues en primer lugar agradecer a Ápices por la organización de esta jornada y darme la posibilidad de participar en la misma. En estos 15 minutos escasos yo voy a hablar de emprendimiento, de trabajo autónomo y de otras formas de emprender. ¿Qué es emprender y por qué la gente emprende? La gente, en principio, hay muchas formas y muchos motivos para querer emprender, pero lo más importante es porque yo sé hacer algo y quiero aportar a la sociedad. También pues, porque hay una tradición familiar que lo quiere continuar o porque quiero ganar dinero. Esa no es la mejor opción. En la presentación que tengo, si pasa, el informe GEM mide la tasa de emprendimiento. En 2014, como veis, estábamos en un 3,9, la tasa de emprendedora en Navarra. En 2021 ya estábamos en un 5,3% de emprendimiento. En 2024 la visión es que Navarra quiere llegar al 5,6% de tasa de emprendimiento. ¿Esto cómo se va a lograr? A través de las herramientas de planificación que tenemos en el Departamento y en Gobierno de Navarra. Hablamos del Plan de Empleo de Navarra, hablamos del tercer plan de emprendimiento, hablamos también del Plan de Economía Social de Navarra y el Plan de Trabajo Autónomo de Navarra. Diversas herramientas para diversas opciones, porque emprender no es solo la persona individualmente que acomete y se aventura a crear su propio negocio con empleados o empleadas o sin ellos, porque también la economía social es una manera de emprender. Es emprendimiento colectivo a través de cooperativas, fundaciones, etcétera. Y el Plan de Empleo de Navarra lo que hace es coger diversas acciones de estos planes y trabajarlas junto con los agentes económicos y sociales de Navarra para, entre todos, llegar al objetivo de aumentar esa tasa de emprendimiento. La economía social. Voy a empezar por una breve referencia al Plan Integral de Economía Social, que creo que merece la pena apoyarlo y hablar porque ahora es merecedor la economía social de la medalla de Navarra y, efectivamente, pues desde aquí la enhorabuena.
ANEL y todas estas entidades de economía social, representativas de la economía social, ayuda al emprendimiento colectivo a la hora de trabajar y desarrollar las cooperativas o sociedades laborales, que no son más que personas que se juntan en torno a un proyecto y lo llevan adelante. Como veis, la economía social en Navarra genera 4.000 empleos directos, hay más de 2.400 personas beneficiarias directamente de la economía social en Navarra y estamos hablando de más de 1.200 empresas en Navarra pertenecientes a la economía social. Es una buena manera de emprender colectivamente. Según los datos de la presentación, me quería fijar también en la evolución de la afiliación de la Seguridad Social. Desde 2006 hasta 2021, la afiliación de la Seguridad Social total ha ido evolucionando, incrementando paulatinamente sus afiliados desde 271.000 personas hasta las 200, casi 300.000 personas en diciembre de 2021. Mientras que la afiliación del trabajo autónomo se ha mantenido, pero se ha venido reduciendo en estos últimos años, desde los 50.000 personas afiliadas al régimen especial de trabajo autónomo en 2006 hasta el diciembre de 2017, que se mantiene en torno a 47.000. El dato viene manteniéndose hasta 2021. Lo que hay que destacar es la incorporación de las mujeres trabajadoras por cuenta propia, porque sí que es verdad que aunque los datos generales se han venido manteniendo, el incremento del porcentaje de mujeres trabajadoras por cuenta propia bueno, es notable, 4 puntos desde el 31 al 35%. Hablando de población autónoma, colectivo autónomo extranjera, de 2006, que eran 1.800 personas, hemos pasado a 5.123 en 2021, con lo cual queremos destacar que realmente la población extranjera emprende, tiene ganas de emprender y lo hace muy bien. Y además, este dato en agosto de 2022, el último dato de personas extranjeras en el régimen de autónomos era de 5.303, con lo cual pues vemos la evolución claramente ascendente de este colectivo en la población de trabajo autónomo. Aquí en este gráfico se ve lo que acabo de decir, con lo cual hay unas conclusiones claras. Hay un importante aumento del peso de la población extranjera en el colectivo autónomo, que suponía en 2006 de un 3,8% y asciende hasta más del 10%, casi 11% en los momentos actuales. La población extranjera no se ve reducida, pero sí que la población española en materia de trabajo autónomo. Pero el ascenso de unos y el descenso de otros permite mantener ese nivel de datos en torno a las 47.000 personas. Estos gráficos los utilizamos para trabajar el diagnóstico del plan de trabajo autónomo. Se ven pues las gráficas de la composición del trabajo autónomo en Navarra por edad. Vemos que en la franja de 40 a 54 años es la más habitual, seguida de las de más de 55, y se incrementa en el colectivo joven de menos de 25 personas. Se ve en los últimos años un ligero incremento, bueno, un ligero, más que un ligero, es un notable incremento de las personas que emprenden de menos de 25 años. Y por sexo, pues también vemos que la mayoría son hombres, pero el incremento de las mujeres pues, está ahí. En cuanto al plan de emprendimiento de Navarra, que se está en trámites de aprobación actualmente, vemos que las líneas estratégicas son claras. Se dice que hay que apoyar la cultura y la formación de las personas para emprender. Hay que apoyar la financiación, es uno de los principales escollos que existen para emprender, bien lo saben los emprendedores y emprendedoras.
la formación y el Sistema Navarro de Emprendimiento en entornos científico-tecnológicos y los sectores prioritarios de la Estrategia Española Inteligente, Estrategia Navarra S4, en torno a los sectores prioritarios como salud, agrofood, energía y audiovisual. Estos son los nichos de mayor intensidad de creación de empleo, pero también se apoyan, como no puede ser de otra manera, otros sectores. En concreto, a través del Plan de Trabajo Autónomo de Navarra, que tenemos ya el segundo para el periodo 21-24, establece una serie de objetivos, como son posicionar el autoempleo como alternativa de calidad, como empleo de calidad, incentivar la capacitación y la formación de las personas, mejorar los servicios de la Administración, aquí también somos críticos para no ser una barrera al emprendimiento, impulsar programas de cultura emprendedora, es decir, enseñar a los chicos y las chicas que emprender es una opción y que es posible generar tu propio autoempleo y empleo para otras personas, reforzar la consolidación de negocios autónomos con técnicas de acompañamiento, muy importante, con técnicas de mentorización y de consultoría. Tienen que saber que los emprendedores y emprendedoras no están solos. Y, por último, desarrollar programas de anticipación y respuesta a eventos de crisis. ¿Qué quiere decir esto? Pues que nos tendremos que adelantar para que un negocio, una empresa en Navarra, antes de llegar a un punto crítico de no retorno, poder establecer medidas para sostener y redirigir ese negocio hacia el buen objetivo. Las líneas de actuación del Plan de Trabajo Autónomo, como veis, están claras, son 4. Se centran principalmente en informar de todas las herramientas y servicios que la Administración pone a disposición de las personas para emprender y apoyar su negocio. Visibilizar el buen trabajo, por supuesto, de estas personas, son valientes y hay que reconocérselo. En segundo lugar, apoyar la cualificación y competencias. Apoyar el emprendimiento, la generación de nuevos negocios y apoyar la consolidación de los negocios existentes para evitar la mortalidad de los mismos. Aquí pongo las principales líneas y acciones del Plan de Economía Social. Me voy a detener brevemente en unas cuantas. Por ejemplo, la web Navarra Emprende, que es el punto de referencia de la información del emprendedor o emprendedora en Navarra. Asimismo, hay apartados específicos para el trabajo autónomo, que es una de las formas principales de emprender. Generamos eventos de visibilidad. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, la Feria de Trabajo Autónomo, que se viene desarrollando en su tercera edición ya en Navarra, se ha convertido ya en un referente para la visibilización y reconocimiento del trabajo autónomo en Navarra. Es una feria que este año se celebró en octubre y pasaron ya 2.700 personas, con lo cual se triplicaron los números de la última feria de 2019. En esa feria se entregaron los premios al trabajo autónomo en sus 17 categorías, como una medida para reconocer el buen trabajo, la trayectoria de negocios y de proyectos emprendedores en Navarra. En segundo lugar, la oferta formativa se trabaja con educación y con formación profesional para dar talleres, cursos y formación para alumnos y alumnas de formación profesional y de universidades para emprender o darles las herramientas para trabajar su propio negocio. También se apoya el emprendimiento femenino a través del INAI, de AMEDNA
y de las aulas de emprendimiento de formación profesional de Inicia Navarra. Se hace de manera, bueno, este año en el plan de trabajo autónomo se recogen medidas específicas para fomentar el relevo generacional, que es uno de los problemas que tienen los negocios cuando no existe un relevo dentro de la familia o fuera y se corre el riesgo de perderlo, mucho más en los municipios de pequeños, de 2.000, de 5.000 habitantes, cuando quizás pues, estos pequeños negocios sean los últimos o los únicos que mantienen un poco la vida en estos pueblos. Con lo cual, pues, se intenta también atajar ese problema de despoblación. Medidas también, el plan recoge medidas de prevención de riesgos laborales. Los autónomos no tienen esas obligaciones por ley como tienen las empresas que tienen personas trabajadoras, pero sí que hay que ayudarles a formarles y a solucionar problemas que se presentan día a día en este tema tan preocupante de la siniestralidad laboral. Y también, como digo, este año se va a poner en marcha, pues en Navarra Emprende, un apartado específico para solucionar, bueno, pues para dar información sobre la actualidad del empleo autónomo con sus constantes modificaciones normativas a la que ya nos hemos acostumbrado. Me voy a centrar mínimamente en Navarra Emprende. Esta es la página web de Navarra Emprende, donde hay, pues como veis, toda la información relativa al emprendimiento y al trabajo autónomo. Hay guías, hay apartados específicos. Por ejemplo, hay una bolsa de relevo de negocios en la cual las personas que están en esa posición de tener que hacer ese relevo porque no lo van a continuar por jubilación o por cualquier otra causa, pueden colocar su negocio ahí y hay otras personas, se pueden dirigir a ellas y bueno, pues, intentar, si hay algún negocio de su interés, pues intentar hacer ese relevo, coger ese relevo. Hay un apartado de locales vacíos públicos que facilitan muy eficientemente el emprendimiento, sobre todo en zonas rurales. Ya contamos, como digo, con la colaboración de los ayuntamientos de Navarra, que ponen ahí en esta página los locales que tienen a disposición de las personas en condiciones muy ventajosas. También hay una bolsa de negocios y de actividades públicas que no es otra cosa que consorcios, ayuntamientos que tienen servicios, ofertan a la ciudadanía para que liciten y cada persona interesada pueda gestionar esos negocios. La verdad es que aquí hay un alto porcentaje de personas extranjeras que cogen esos negocios. Y también en Navarra Emprende pues podemos acceder a la información de ayudas y subvenciones del Gobierno de Navarra. Como digo, esta es la página de la Feria de Trabajo Autónomo con los 17 premiados. Hay que destacar también que en la feria pues el 13% de los stands, estamos hablando de que había casi 90 stands, el 13% estaban regentados por personas extranjeras. Bueno, y terminamos con esta diapositiva, con las fotos de la feria y de los premios de trabajo autónomo que pues, ayudan a hacernos una idea de que el trabajo autónomo y el emprendimiento en Navarra pues, está en pleno auge y esperamos que en los próximos años pues, continúe así. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Javier, por tu exposición y, por supuesto, por el firme apoyo que ofrecéis desde el Gobierno de Navarra a las personas autónomas. Gracias y hasta pronto. Y ahora vamos a continuar, vamos a seguir con nuestro recorrido con diferentes expertos. Quien nos va a acompañar a continuación es Juan Carlos Equiza, es el presidente de ATA, la Asociación de Trabajadores de Autónomos, y nos va a contar los ejes de esta asociación y también las propuestas que tienen para seguir avanzando en el trabajo autónomo. Así que le damos ya la bienvenida. Juan Carlos Equiza, adelante, con ganas de escucharte y de
poder aprender contigo. Hola. Adelante, bienvenido, gracias. Hola, buenos días a todos. Hoy venía a hablar, por supuesto, de los autónomos y voy a iniciar presentando a ATA, a la Federación Nacional de Asociaciones de Trabajadores Autónomos. Venimos trabajando desde 1995 defendiendo y representando al trabajador autónomo. ATA hoy está consolidada como la primera asociación de autónomos de España. Estamos presentes en todas las comunidades, más de 550.000 autónomos representados, más de 300 organizaciones integradas. Venimos trabajando y defendiendo los derechos de los trabajadores y, como todos conocerán, en la ley del Estatuto del Trabajador Autónomo fue una de las primeras. Hemos conseguido la baja por enfermedad desde el 4.º día, ley de morosidad, jubilación activa, la supresión del IAE, que ahí nos costó más tiempo trabajarlo aquí en Navarra, pero por fin se ha conseguido, la tarifa plana, un trampolín del emprendimiento, prestación por cese de actividad y un largo etcétera. Juntos estamos consiguiendo que se escuche nuestra voz. Las últimas reivindicaciones conseguidas y trabajos, como el Gobierno y autónomos, hemos cerrado el pacto para cambiar el sistema de cotización. También ATA está en Europa. Estamos en la Patronal Europea de Pequeña y Mediana Empresa y Autónomos. También trabajamos a nivel estatal. ATA, la voz de los autónomos en la Zarzuela. Recuerdo el día que le dimos el premio de emprendedor a Jesús Subiza y lo llevamos y lo presentamos en la Zarzuela. ATA representa a los autónomos dentro de la COE y aquí en Navarra, CEN y ATA refuerzan la defensa de los autónomos. Tenemos ahora unas propuestas para seguir avanzando en el trabajo autónomo. Se han hecho cosas, pero hay que seguir avanzando y estas las presento en Navarra. En octubre de 2022 había 47.358 autónomos. Hoy tenemos 323 autónomos menos que en octubre del 2021. Si queremos recuperar y consolidar el trabajo autónomo en Navarra, el objetivo del Gobierno de Navarra debería ser eliminar trabas y facilitar la actividad de los autónomos y a los nuevos emprendedores. Como medidas básicas, la formación para el trasvase hacia sectores emergentes y huecos del mercado que está dejando la crisis y el COVID. Y, por supuesto, el apoyo a la transformación digital, que voy a decir que es hoy más que necesaria. El asesoramiento. La información y el acompañamiento de los autónomos puede marcar la diferencia entre el cierre del negocio o su mantenimiento. Desde ATA también tenemos una página en la cual respondemos a las preguntas más frecuentes de los autónomos. Después de estos tiempos de crisis, la segunda oportunidad. ¿Cómo afrontar la quiebra de un negocio un autónomo? Es fácil emprender, pero cerrar. También tendríamos que establecer mecanismos de prevención de quiebra y dar una segunda oportunidad que se hacen más que necesarios hoy en día. La seguridad y la salud en el trabajo. La vida, el valor más importante de un negocio, creo que no nos cabe duda de ello. Las medidas de PRL, de prevención de riesgos laborales, hay que mejorarlas. En Navarra se han hecho buenas campañas, aquí un ejemplo, pero son más que necesarios y sobre todo después de esta crisis del COVID. También apoya a los trabajadores autónomos con discapacidad. Desde ATA tenemos un área de diversidad e inclusión social que está funcionando muy bien. Si todos los autónomos tienen problemas, no digamos si alguien tiene una discapacidad. La mujer y el trabajo autónomo. Las mujeres han sido las protagonistas de la recuperación y la generación de empleo en la última década. Hoy todavía las mujeres emprendedoras siguen encontrando dificultades añadidas desde que inician hasta que se jubilan. El autoempleo, además, es una salida digna y real para la mujer sin distinción de edad ni nacionalidad y reduce la brecha salarial. Y luego, por supuesto, también una administración ágil y sin trabas. La eliminación de las trabas es para un autónomo tan o más rentable que bajar impuestos. Parece que son condicionantes, pero no. Y más en estos tiempos digitales, eliminar trabas tendría que ser más fácil que nunca. Y hay más. Hemos hablado antes de la tarifa plana como propuesta estrella. Se ha aprobado el RETA, ha cambiado la ley. Ahora algo que ya se está haciendo, que se va a hacer en algunas comunidades es la bonificación en la cuota para nuevos autónomos, como una medida para el emprendimiento. Una cuota cero hasta 24 meses para los emprendedores navarros que van a ser beneficiarios de la nueva cuota reducida de 80 euros. 80 euros también el segundo año si no llega al salario mínimo interprofesional.
Esta sería una medida que sería transversal y para todos, jóvenes, mayores, mujeres. Y hablando también de medidas para extranjeros en tiempos de crisis que también la están viviendo. El valor del esfuerzo de 5.415 extranjeros autónomos, un ejemplo de resistencia también. A pesar de vivir 2 crisis económicas en la última década, no han dejado de crecer. Aquí tenemos la afiliación de extranjeros, 34.180 afiliados foráneos a la Seguridad Social, de los cuales 5.415 son autónomos. En Navarra ya suponen cerca del 16%. Bueno, y estamos cerrando el año con una situación realmente complicada y con unas perspectivas inciertas. Casi la mitad de los autónomos, un 47%, afirma que su actividad ha descendido en el 2022 y el 60% considera que en los meses que vienen su actividad descenderá. El objetivo del Gobierno debería ser eliminar trabas y facilitar la actividad a los autónomos navarros. Y desde ATA Navarra, que les quede seguro que seguiremos trabajando por defender sus derechos. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Juan Carlos. Quizá qué importante es contar con el apoyo de asociaciones, de entidades como la tuya, como ATA, porque lo de ser autónomo, ser autónoma y sentirse sola o solo es realmente muy duro. Así que muchísimas gracias por todo lo que nos has contado. Gracias. Seguimos ahora con nuestro siguiente experto, que es Eric Santos. Eric Santos es abogado especialista en extranjería y nos va a explicar los pasos que una persona extranjera debe dar para convertirse en autónoma y además también cómo puede regularizar su situación a través del emprendimiento, el famoso arraigo de los autónomos. Así que le damos la bienvenida a Eric Santos. Muchísimas gracias por acompañarnos. Bienvenido. Gracias. Todo tuyo, te escuchamos con atención. Hola, muy buenos días. Muchas gracias a todos los que me están escuchando. Como dijo Cristina, yo les voy a explicar los pasos que necesita una persona para ser autónoma y hablar del famoso arraigo por cuenta propia. En principio quiero mencionar algo que es muy importante y me permito hacerlo. Las personas que emigran a otro país de por sí ya son emprendedores. Y entiendo que son emprendedores porque al partir en busca de un nuevo porvenir, emprenden. Buscan esa nueva forma de vivir, buscan un mejor tipo y un mejor estilo de vida. Por lo tanto, quiero dejar en claro de que las personas cuando llegan aquí lo que buscan siempre es mejorar su calidad de vida. ¿Vale? En ese sentido, ¿qué alternativas tienen esas personas extranjeras? Nos hacemos la pregunta, ¿no? Lo primero que tenemos que partir es de que para que una persona pueda emprender en España existen varias barreras por parte de la administración, en el sentido de permisos, en el sentido de permisos de residencia, en el sentido de una serie de requisitos que mayormente los extranjeros no tienen esa facilidad, esas dificultades en su país de origen, ¿no? En cambio, en España, en concreto, existen muchas barreras en ese sentido para el emprendimiento. Por lo tanto, partamos de lo primero. ¿Cómo inicio yo mi andadura como emprendedor? En principio, partiríamos de buscar tu permiso de residencia, ¿vale? El permiso de residencia, ¿cómo se consigue? Existen varias vías, de acuerdo al tipo de persona. Puede ser porque tengas un familiar aquí en España, puede ser porque tengas un tiempo ya en España, o puede ser porque solicites un determinado tipo de protección en España, ¿vale? Partiendo de ahí, vamos a partir por el primero. Si tienes un familiar aquí en España que sea español, tienes derecho a tener un permiso de residencia, con lo cual, teniendo un permiso de derecho de residencia, vas a tener las mismas oportunidades que cualquier extranjero, que cualquier ciudadano español, y vas a poder obtener darte de alta autónomo como cualquier persona de aquí. En el segundo caso, si eres un extranjero puro, que no tienes ningún vínculo con España, tienes que pasar un tiempo de 3 años. ¿Vale? Para que puedas acceder. Y repito, 3 años lo dice la ley, ¿vale? Y tú, en esos 3 años,
tienes que haber permanecido en España y conforme a ello, luego solicitar un permiso de arraigo por cuenta propia. El término adecuado es permiso por circunstancias excepcionales por cuenta propia, que quiere decir que tú vas a generar tu propio empleo. Arraigo por cuenta propia. ¿Cuáles son los requisitos que exige la normativa española? En primer lugar, tener la residencia de 3 años. Segundo, no tener antecedentes penales en tu país de origen y obviamente en el territorio nacional. Tercero, tener un informe favorable de la trabajadora social, que quiere decir que tú te desplazas a tu trabajadora social y le dices que te realice un informe de inserción social. Cuarto, tu plan de empresa, tu proyecto. Y esto es importante porque en este tipo de permisos se puede decir que cualquiera podría hacer un proyecto y te dan un permiso de residencia, pero no es así. Extranjería no le va a interesar tu proyecto. Lo que le va a interesar a extranjería, cuánto dinero hay para solventar ese proyecto. Entonces, si tú tienes un proyecto de empresa, que lo puedes hacer tú mismo, pero lo puedes respaldar con una cantidad económica de dinero, tendrás ese permiso por residencia, por circunstancias excepcionales, como se llama el arraigo por cuenta propia. El proyecto es como un plan de negocios, no tiene que serlo un asesor, lo puedes hacer tú mismo, pero como vuelvo y repito, lo importante va a ser el dinero. Esto es importante porque a diferencia de otro tipo de permisos, cuando es de autónomo, quiere decir que no vas a contratar gente, y eso es importante, porque ellos van a valorar no solo el dinero que necesitas para montar el negocio, sino también van a valorar el dinero de los trabajadores, el dinero que vas a necesitar para contratar esos trabajadores. Y aparte de ello, van a tomar en cuenta el dinero que tú tienes, la cantidad de dinero que tú tienes para subsistir. Y cuando hablamos de eso, nos dirigimos a lo que es el IPREN. El IPREN nos dice que 525 son lo que necesita una persona para subsistir en España, ¿vale? Con lo cual, hablamos que 6.000 euros tienes que tener de seguro. Y aparte, lo que será para tu negocio. Eso sería lo que sí. ¿Cómo se tramita? Pues eso lo tramitamos de una manera, ha cambiado bastante. Puedes solicitar una cita en extranjería, que son bastante tediosas, o puedes buscar a cualquier tipo de profesional en el cual depositas toda esa documentación, la presentas y tendrás una respuesta que extranjería establece que será en 3 meses, pero no es así, demora un poco más, depende de la cantidad de esto. Si has cumplido con todos esos requisitos y sobre todo el principal, que es el dinero, en este caso tendrás ese permiso de residencia. ¿Por cuánto tiempo te lo dan? Por 1 año. ¿Lo puedes renovar? Sí, efectivamente, lo puedes renovar. Lo puedes renovar y te darán un permiso de 4 años más. Eso sería el permiso de residencia. Ahora vamos a hablar de un segundo tipo de permiso de residencia. Este tipo de residencia, de estancia, se llama el asilo por protección internacional. Efectivamente, muchas personas vienen y solicitan un permiso de residencia por protección internacional. Mediante ese permiso te permite trabajar, ¿vale? Es el más asequible. Muchas personas vienen huyendo de sus países porque han tenido circunstancias negativas que les han podido tratar de amenazar, tener problemas, y entonces emigran a España en busca de una seguridad. Entonces la ley prevé lo que es la protección internacional. Mediante este permiso te dan a dar un número NIE y te dan a dar un permiso de residencia, ¿vale? Este permiso de residencia te permite ser autónomo, como cualquier español. Puedes darte de alta gestionándolo en la Seguridad Social y vas a poder trabajar como autónomo. Es interesante porque es un permiso de residencia que se utiliza bastante. Ustedes habrán visto a esas personas de Globo, esas personas que trabajan como autónomos, personas que trabajan en las cooperativas, personas que necesitan ese tipo de permiso de residencia, esteticistas, todo. Entonces, es una forma de acceder a este permiso. ¿Cómo lo obtenemos?
pues nosotros podemos solicitar una protección internacional si hemos tenido un problema en nuestro país de origen en la Brigada de Extranjería. Ellos nos harán una entrevista y mientras dura el tiempo de la entrevista, vosotros podéis tener un permiso de residencia. Ese permiso de residencia les va a permitir acceder a una firma electrónica para gestionar todas las situaciones de alta y de baja de autónomos y también les va a permitir que puedan contratar personas, darse de alta en el IAE y todas las características que es para ser autónomo. Y por último vamos a hablar de la Ley 14/2013. Esta ley que se impuso el 20 de septiembre de apoyo a los emprendedores. Esta ley establece que los ciudadanos extranjeros que tengan intención de emprender puedan tener un permiso de residencia. Un permiso de residencia por 2 años. Pero a diferencia del otro, es la persona, a la diferencia con el de circunstancias excepcionales, que es el arraigo por cuenta ajena, encontramos que este permiso lo puedes obtener llegando inmediatamente a España. No necesitas estar 3 años, sino llegar a España. Efectivamente, es un permiso que va más allá de una simple inversión como autónomo, sino ya hablamos de algo que es muy importante para el Estado español, que es que sea de importante interés público y aparte que pueda generar puestos de empleo. Con lo cual, si bien es cierto que la ley no establece una cantidad determinada para ese permiso de trabajo, para ese permiso de emprendedor, pero ya el hecho de hablar de generar puestos de empleo, hablamos ya como mínimo, no dice puestos, sino puestos, con lo cual hablamos un mínimo de 2 personas. Y obviamente, como digo siempre, en estos permisos de emprendimiento, lo que delimita más es el dinero. Hablamos de que cada sueldo de cada persona estriba al año alrededor de 16.000 euros. Con lo cual, más la seguridad social y todo, hablamos, si ya son 2 personas, hablamos de 40.000 euros. Como mínimo, aparte de la infraestructura de la empresa, ¿no? Es bien cierto que la ley no lo establece, pero ya hablamos. Este proyecto de empresa es ya un poco más profesional y delimitado. Efectivamente, se tiene que realizar por economistas y es un plan de empresa que tiene que cumplir todos los requisitos de plan de inversión, plan de financiación, y esto va a la UGE, Unidad de Grandes Empresas, que se encuentra en Madrid. Y en un tiempo aproximado de 20 días tienen la obligación de resolver y si no resuelven ese tiempo se entiende un silencio positivo. Eso lo puede hacer cualquier persona. Hablamos, como siempre, de que este permiso es un poco más rápido, efectivo y por ende pues conlleva más trabajo. Ya termino. Y ahora, después de Eric, vamos a continuar. Lo vamos a hacer acercándonos hasta el Gobierno de Navarra, hasta el Departamento de Políticas Migratorias, para conocer bien de cerca la perspectiva que tienen. Así que les invito ya a Patricia Ruiz de Irizar y a Virginia Eraso a que nos acompañen y que se sumen a este pequeño set que hemos generado aquí. ¿Qué tal, Virginia? Bienvenida. Gracias. Muchas gracias por venir, Patricia. Ahora sí os presento en condiciones con todos vuestros cargos. Contamos con la fortuna de disfrutar aquí de la presencia de Patricia Ruiz de Irizar. Ella es la directora general de Políticas Migratorias del Gobierno de Navarra. Casi nada. Buen reto. Sí, reto importante. Nada, gracias por invitarnos a este congreso, ¿no? tan interesante, tan importante para nosotros dentro de todo lo que estamos trabajando en la Dirección General. Además, vienen con muchos datos y con información muy relevante. Virginia Eraso, ella es la directora del Servicio Caribu de acogida y acompañamiento a personas migrantes, también de este mismo departamento del Gobierno de Navarra. Bienvenida. Muchas gracias. Con vosotras vamos a hacer esta perspectiva de
desde el punto de vista de la sociedad, de la impresión que tenemos de la población inmigrante, impresiones múltiples como personas variadas que somos, pero también ciertas leyendas, creencias que vamos a hoy confirmar si son verdad o no, y además también con datos, con estudios. Hace muy poquito, al final del 2021, realizabais un estudio que era el que se acercaba a la realidad de las personas inmigrantes, empresarias y autónomas de la cuenca de Pamplona. Ahí tenemos datos que nos dicen ¿qué? ¿Cuáles son esos datos más relevantes? Bueno, en primer lugar sí que me gustaría, porque el estudio lo realizamos gracias a la asociación APICES, entonces en primer lugar, ¿no?, el agradecimiento a ponerse a disposición a realizar este estudio. ¿Qué nos dice ese estudio? La verdad es que nos dice algo que más o menos ya sabíamos o ya intuíamos desde Gobierno de Navarra, desde políticas migratorias, y es que las personas migrantes que llegan a Navarra son emprendedoras per se, porque realmente si pensamos, ¿no?, gente que por circunstancias totalmente distintas han tenido que abandonar su país, casi siempre o muchísimas veces en contra de su voluntad, ¿no?, pero que emprenden un viaje a circunstancias o sitios desconocidos, ¿no?, y que en realidad vienen prácticamente con nada y tienen que volver a hacer su vida, con lo cual ¿no?, nos confirma esto que ya el perfil de las personas, de la inmensa mayoría de las personas que llegan aquí son emprendedoras, ¿no? Y eso sí que lo deja muy claro el estudio realizado. También es verdad, y creemos que también lo corrobora este estudio, es que son más las mujeres que emprenden, ¿no?, más que los hombres, curiosamente, cuando en realidad la inmigración, aunque ahora está cambiando la tendencia, la inmigración que llega a Navarra es más de hombres que de mujeres. Entonces, teniendo en cuenta esos dos factores, es verdad que las mujeres, por diversas circunstancias, ¿no?, nos atrevemos más, o las necesidades, ¿no?, también nos hacen bueno, pues emprender más. Por ejemplo, son datos característicos, ¿no? También, por ejemplo, otro dato es que las personas que emprenden ya llevan un tiempo en Navarra, ¿no?, una media, la mayoría, una media de más de 10 años o más. Bueno, esto nos hace reconsiderar desde Gobierno de Navarra, ¿no?, que igual no hemos puesto las herramientas necesarias para que gente que lleve menos tiempo emprenda antes, ¿no?, un ámbito de trabajo. Bueno, ya me callo porque si empiezo a decir cosas, ¿no? Si Virginia quieres aportar algo. Bueno, luego sería que, no sé si vamos a hablar más adelante de esto, el ver también las dificultades que tienen, ¿no? Las características de estas personas que hacen que en muchos casos esos proyectos, esos emprendimientos, pues no lleguen a buen cauce. ¿Y cuál es, bueno, casi antes de pasar a esas dificultades, por completar ese perfil, nos decías que se atreven más las mujeres, que ya tienen como fortaleza esa naturaleza de emprendimiento, que son capaces de dejar un país y crear una nueva vida en otro lugar. Pero ¿qué más características tiene? ¿Cuál es el perfil del emprendedor? ¿De dónde viene los países en los que más emprendedores hay aquí en Navarra que provienen de otros lugares? Vale, en principio, a ver, hay tantas personas emprendedoras como países pueden venir, ¿no? Sí que es cierto que si tenemos en cuenta la población que más llega a Navarra, pues bueno, podemos decir también que muchas personas que emprenden, sobre todo mujeres, son de origen marroquí. ¿Vale? Luego también hay emprendedores, personas que son también latinas. ¿Por qué? También el tema del idioma es un factor que hace que puedan comunicarse más y que puedan establecer otros vínculos que igual las personas que tienen dificultades con el idioma tienen más presentes, claro, por ejemplo. ¿Y qué tipo de negocios crean? ¿Sobre todo comercio? ¿O sí, no? Pequeño comercio, ¿no? Suelen ser comercios pequeños, hay mucha parte en el ámbito de los servicios, ¿no? Especialmente hay una pequeñísima parte en el ámbito de la construcción, pero la realidad es que yo no me acuerdo exactamente del dato, pero creo que era más del 90% era del ámbito de los servicios. Locutorios, por ejemplo, el ámbito de la hostelería, también el ámbito, hay negocios que tienen que ver con la peluquería, con la belleza, con la estética, el ámbito de la alimentación, ¿no? También especialmente de gente que sí que en el estudio sale, por ejemplo, el emprendimiento de nacionalidad pakistaní, cuando en realidad aquí en Navarra, en el global de la migración,
la población pakistaní es muy, muy pequeñita, ¿no? Pero en el ámbito del emprendimiento aparecen con un porcentaje bastante importante, creo que era el tercero o el cuarto país. Entonces, bueno, por ahí andan. Yéndonos a las dificultades que nos decías antes, Virginia, ¿lo tiene más difícil que una persona de aquí para crear sus propios proyectos? Sí, evidentemente lo tienen mucho más difícil. En primer lugar, yo creo que el tema del lenguaje es básico, ¿no? Quien no sabe el idioma no se puede relacionar, tiene dificultades para todos los trámites necesarios y muchas veces no entienden, ¿no?, el funcionamiento de aquí. Eso por una parte, pero además del idioma, que es muy importante, vienen de otras culturas, con otras claves culturales, de otras formas de organizarse negocios. Entonces, muchas veces lo que se ve es que no entienden todo ese proceso que hay que hacer para dar de alta un establecimiento y para luego conservarlo. Quiero decir, son muchos trámites que a nosotras, bueno, si igual pondríamos un negocio también nos costaría, pero desde otro punto de vista. Entonces carece muchas veces también de redes familiares, sociales, que les puedan hacer ese apoyo, ¿no?, que sería igual en nuestro caso que podríamos conocer a más personas y bueno, pues todo eso influye a la hora de que esos negocios, pues bueno, pues a veces no lleguen a buen puerto, ¿no? ¿Y les cuesta que se abra la puerta de su local? Es decir, que la población en general decida, mira, voy a ir a esta peluquería que regenta una persona colombiana, por ejemplo. Sí, también esa parte, yo creo que no, en las entrevistas que se hacían desde este estudio, ¿no?, la gente que emprende o que abre un negocio, independientemente de su origen, lo que quiere es que entre clientela, ¿no?, de cualquier sitio, de cualquier ámbito, y cuanta más mejor, ¿no? Y ese es el deseo de las personas cuando abren un negocio, pero la realidad es que en realidad el 65%, si recuerdo bien, de las personas clientes de esos negocios son también de origen extranjero. Entonces, la población autóctona somos minoría, ¿no? Entonces, bueno, ahí también es otro de los ámbitos que nos lleva a plantearnos y a ver cómo, ¿no?, podemos, bueno, empezar a quitarnos ciertos prejuicios que tenemos la población autóctona, que los tenemos claramente, y que realmente sean negocios y el emprendimiento sea amplio, ¿no?, para toda la población de Navarra. ¿Y cuáles son esos prejuicios, además de una sociedad navarra, que las que estamos hoy aquí quizá tengamos algo en común? Cuando nosotros íbamos al colegio apenas había nadie de otro lugar, de otro país, apenas. Yo recuerdo en Pamplona había 2, 3 familias de color que podremos identificarles ahora mismo si nos ponemos a hablar. Y en cambio esto ha sufrido una transformación enorme. ¿Cuáles son los prejuicios que están y aquellos que están cambiando? ¿Cómo vemos a la población extranjera en Navarra? ¿Quién se atreve? Yo. Yo creo que todavía nos falta un trecho para cuando veamos a una persona de otro color, de otros rasgos, no veamos que es diferente y no haya una cierta barrera, ¿no? Yo creo que, como bien dices tú, la migración en España en general siempre ha ido por detrás de Europa, por ejemplo, y en Navarra yo creo que ha sido una de las comunidades donde más tarde ha entrado, aunque luego ha entrado con mucha fuerza. También es verdad que la primera población que llegaba en su mayoría era personas de origen latinoamericano, que al menos el idioma, ¿no?, siempre nos parecen más de mayor cercanía, ¿no? Y que la población de origen árabe o de origen subsahariano, asiático, ha llegado más tarde. Entonces, sí, todavía los vemos diferentes, las vemos diferentes. Y eso, aunque no queramos, porque es así, no es voluntario y no lo hacemos conscientemente, siempre los vemos nosotros y ellos, ¿no? Tenemos y ese concepto, perdón que te interrumpa, y me pongo ahora bruta, ¿eh? Ese concepto de han venido aquí para vivir la buena vida, pedir ayudas y no trabajar, y vivir de nosotros, de nuestros impuestos. Sí. Que es un comentario que está en parte de la calle. Sí. Sí, es un comentario que siempre se oye, pero anteriormente también se oía con las personas gitanas. O sea, eso mismo nosotras cuando éramos pequeñas y no había personas migrantes, se oía. Y es algo que yo creo que está ahí y es muy difícil cambiarlo. Pero se oye a nivel de cualquier cuadrilla, de cualquier familia. Y más, a mí me parece también importante recalcar que más en épocas de crisis, ¿no? Porque cuando empieza a faltar trabajo, cuando empieza a faltar prestaciones, cuando faltan vivienda,
y tú ves que dices, yo soy de Navarra de toda la vida pagando mis impuestos y ahora vienen estos a quitarle a mi hijo, a mi prima, a mi hermana, a mí. Entonces es algo que está ahí y con el que hay que trabajarlo de forma muy costosa. Bueno, yo creo que como Gobierno de Navarra creo que no podemos tolerar esos discursos porque son discursos racistas y no lo podemos decir de otra manera y además son mentira. Entonces, yo creo que la obligación de las instituciones públicas, por lo menos en este caso lo que nos toca, es desmentir bulos y no tolerar discursos que son claramente racistas, porque no es verdad. ¿Por qué no es verdad? ¿Por qué son mentira? Son mentira porque, mira, además nos viene muy bien, todavía no podemos adelantar datos, pero sí que os decimos que precisamente para desmentir este tipo de bulos, desde el Gobierno de Navarra, desde la Dirección General de Políticas Migratorias, hemos realizado un informe este año, que lo presentaremos en enero, sobre el impacto económico de la población migrante en Navarra. ¿Qué impacto económico tiene? ¿Qué le damos, económicamente hablando, desde Navarra a la población migrante y qué da ella, qué reporta ella? Os aseguro que los datos van a ser bastante significativos y que van a venir muy bien para desmentir todos estos bulos. También tenemos que recordar que la población migrante, aunque esté, ¿no?, ilegal, como se les llama, ¿no?, en situación administrativa irregular, compra cosas, paga ya sus impuestos, ¿no?, el IVA el primero, ¿no?, porque es consumidor o consumidora, ¿no?, y que todas las ayudas que se dan en Navarra, y esto también es importante decirlo, son independientemente del origen. Las ayudas económicas que se dan en Navarra a población vulnerable es porque es población vulnerable y, desgraciadamente, la población de origen migrante es mucho más pobre que la población autóctona. Y en concreto, la población extranjera que llega aquí y es autónoma, que es el objeto también de este encuentro, ¿qué nos aporta? Ahí el saldo sale positivo, es decir, ¿sale beneficiada la comunidad en general? Totalmente, totalmente. No tenemos más que ver, ¿no?, la cantidad de negocios que, si no fuera por la población migrante emprendedora, estarían cerrados hoy en Navarra, sobre todo pequeños negocios. Eso lo vemos claramente en la hostelería, pero también en otros ámbitos, ¿no? O sea que sí, efectivamente, es claramente positivo. A veces emprender es la única opción viable para una persona que viene de otro país porque no le contratan en ningún otro lado, o si lo hacen sin contrato o con muy bajo sueldo. Claro, es que eso es un poco todas las dificultades que tienen estas personas cuando llegan aquí a poder acceder a un empleo más o menos normalizado con un contrato es mucho mayor que el resto de personas que vivimos aquí. Entonces, claro, también de alguna forma, como bien decía Patricia, son personas que ya emprenden en el momento que emprenden un viaje migratorio y son emprendedoras de por sí. Entonces, a lo único que se les aboca es o al trabajo sin contrato, que obviamente no tampoco ni es legal ni es lo que quieren ellas, y si no, a emprender. Y también tenemos que tener en cuenta que muchas veces estas personas son como quien realiza un viaje migratorio, un proceso migratorio, son las personas que más capacidades tienen de cada familia. Entonces, claro, de alguna forma son quien más estudios tienen, quien más capacidades tienen. Un poco la familia delega en esa persona el proyecto de toda la familia que en principio se queda en origen. O sea, que vienen los mejores, eso es, si se puede hablar así de personas, ¿verdad? Porque cada uno somos... Por lo menos las que más, en principio, capacidades pueden tener para sacar a la familia adelante. ¿Y por qué emprenden? Nos has mencionado alguno de los motivos. ¿Porque no les contratan? ¿Porque es una vía de futuro? ¿Cuáles son los motivos para que la población de otros países emprenda aquí? Bueno, yo creo que en realidad, y lo que nos dice el estudio, es que la mayoría ya vienen con una voluntad de emprender aquí, bien porque tienen en su país de origen ya la experiencia, ¿no?, de haber tenido un pequeño negocio, y muchos quieren emprender. O sea que sí que es verdad que hay una parte de que no me queda otro remedio, ¿no?, esta es la única vía, pero en realidad en el estudio lo que nos dice la mayoría es que ellos y ellas quieren emprender, ¿no? Es una voluntad porque vienen ya de su país de origen con esa experiencia profesional. Y si mencionábamos antes lo difícil que es que se abra la puerta de ese local, que suene la campanilla y que entre todo tipo de población, entre empresas, ¿hay integración real? ¿Una empresa de las de aquí, de siempre, de personas que han nacido aquí, confía
como proveedora en una empresa regentada por alguien extranjero? ¿O está costando también esa integración? Yo creo que cuesta. Tampoco ahora mismo tengo los datos para decir sí o no, y me parece una pregunta un poco complicada, ¿no? Pero yo creo que en realidad cuesta más de lo que debería, por desconocimiento también de la propia persona emprendedora, igual porque no tiene redes, ¿no? Y canales de comunicación con empresas de aquí, que yo creo que es uno de los temas también, ¿no? Que tenemos que mejorar, la falta de comunicación, de coordinación, el conocimiento de poder trabajar con empresas de aquí. Además, yo creo que es uno de los trabajos también que se está haciendo desde APICES, y eso es de las cosas que tenemos que mejorar. Ya que lo mencionas además con esa claridad, y además está muy bien que la Administración sea también autocrítica consigo misma, ¿qué estáis haciendo y qué os queda por hacer para mejorar? Bueno, estamos haciendo, por ejemplo, colaboraciones con APICES y con la Cámara de Comercio, un poco para como bien decíamos, ¿qué está pasando? Que estas personas, si emprenden, no tengan éxito en esos establecimientos o en aquellos proyectos que ponen en marcha. Sí que vemos que hace falta un acompañamiento mayor que igual que el resto de personas autóctonas, y un acompañamiento y también como un grupo, crear esa red que estas personas no tienen y que aquí por lo general pues tenemos, más o menos tenemos, que creen redes que luego se puedan apoyar en sí mismos, ¿no? Primero se les hace un acompañamiento y luego ya son el mismo grupo de personas quien se apoye. Y yo creo que también es muy importante todo el tema de las claves culturales, o sea, desconocen cómo funcionamos aquí, y ahí hay que darles mucho apoyo. Hablábamos sobre todo de comercios, de pequeños locales. ¿Qué se puede hacer también para impulsar un emprendimiento en otros ámbitos? Por ejemplo, un ámbito más tecnológico, más profesional, con una especificación concreta, con una formación ya de alto nivel concreta. Porque es otro tipo de emprendimiento que también nos puede venir bien, el coger prismas de otros lugares, de otros ámbitos. No, totalmente. Esto es otro de los grandes retos que tenemos desde las instituciones, yo creo, desde la administración pública. Aquí tenemos varias barreras ya impuestas desde antes, que tienen que ver sobre todo con la homologación de los títulos, ¿no? Es verdad que tenemos un sistema de homologación de títulos que es de competencia estatal, que es una barrera increíble. Muchísima gente con títulos, ¿no?, muy cualificados, con títulos universitarios y de máster de otros países, no pueden ejercer su profesión porque el proceso de homologación de títulos aquí es una carrera insalvable, y muchas veces les cuesta menos volver a hacer la titulación aquí si tienen posibilidades económicas, de disponibilidad, administrativas, que homologar su título. En fin, esto es algo que hay que cambiar sí o sí, porque efectivamente la realidad, yo creo, es que estamos perdiendo talento a raudales. Tenemos gente con altas cualificaciones trabajando en el ámbito de los cuidados, por ejemplo, ¿no? Y yo creo que eso que está muy bien, que trabajan en el ámbito de los cuidados, que gracias a que están las personas migrantes, ¿no?, ocupando estos ámbitos, pero es verdad que es una pérdida de talento enorme, y eso tenemos que trabajar en ello, sí. ¿Animaríais, además ahora nos están viendo, nos están escuchando, incluso os podéis dirigir a ellos, a ellas, ¿animaríais a una persona que lleva un tiempo, el que sea, aquí en nuestra tierra, a emprender? ¿Y qué consejos le daríais? Claro. Hombre, pues evidentemente sí, porque además también hay emprendedores y emprendedoras que han tenido mucho éxito, ¿no? Yo creo que son además personas que tienen mucho entusiasmo, ponen su vida en ello. Entonces, a priori pueden ser, eligiendo bien el sector, yo creo que pueden ser claves de éxito, ¿no? Tú antes hablabas de los comercios
comercios de pakistaníes. Si veis las tiendas de pakistaníes ahora, están llenas siempre de gente y de producto fresquísimo, y que dices, pues ha sido un éxito, un acierto, y yo sí que les animaría, porque tienen todo lo que tienen que tener, o sea, que es las ganas, la entrega y luego lo que tienen que buscar son entidades que les acompañen en ese proceso, entidades, personas que hayan realizado ya esos procesos. Yo creo que esa es la clave. ¿Qué entidades, por decirlas ya directamente? Por ejemplo, tenemos a Ápices, ¿no? que está realizando ahora este proyecto, y tenemos también a la Cámara de Comercio, que también está realizando ese apoyo a personas que quieran emprender. Bueno, pues hay apoyo, hay respaldo. También, por supuesto, como cualquier emprendedor, hay que emprender con cabeza, hacerlo siempre mirándolo todo muy bien, eligiendo el instante adecuado, porque si no el golpe es duro y es fuerte, y no estamos para permitirnos golpes duros, ¿verdad? ¿Algún mensaje final que queramos transmitir? ¿Cómo veis el futuro? ¿Avanzamos? ¿No avanzamos? No, avanzamos. Bueno, yo sobre todo quiero transmitir que el Gobierno de Navarra estamos aquí para apoyar, ¿no?, a los emprendedores y emprendedoras. En este caso, desde políticas migratorias, claro, nos toca el ámbito de personas migrantes, que apostamos por ello, que nuestra política es de seguir lanzando puentes, creando puentes y no barreras, ¿no?, para todas estas personas migrantes que llegáis a Navarra y que queréis emprender, y que estamos a vuestra disposición, tanto de las personas emprendedoras como de las asociaciones, ¿no?, que Ápices, Cámara de Comercio, que trabajáis en ello, y que de nuevo quiero agradecer, ¿no?, la disposición, en este caso, si me permitís, de Ápices para hacer todo este trabajo que hizo y que sigue haciendo para que el emprendimiento de las personas migrantes en Navarra sean casos de éxito, claro. Serán casos de éxitos para todos, entonces. Sí. Virginia, Patricia, mil gracias por vuestra labor, en primer lugar, y por vuestra presencia hoy aquí ilustrándonos sobre todos estos temas tan interesantes y que nos afectan a todos y a todas. Así que, gracias, hasta la próxima. Gracias a vosotros. Y seguimos ahora poniendo voz y rostro a personas autónomas, navarras y de origen extranjero, que un día se decidieron a crear sus propios proyectos, y ahora nos ofrecen su testimonio, sus vivencias, sus reflexiones, y también nos regalan sus consejos para allanar el camino a quien desee emprender esa ruta y sumarse a ese colectivo de personas autónomas. Así que les vemos, les escuchamos, aprendemos de ellos y de ellas. Hola, me llamo Navi, soy de Guinea Ecuatorial y soy autónoma. Emprendí hace 2 años y he creado mi propia marca de marketing y publicidad, donde ofrezco servicios de diseño gráfico, creación de campañas publicitarias o gestión de redes sociales. En cuanto a las ventajas que encuentro del emprendimiento, podría destacar principalmente la flexibilidad. Flexibilidad en cuanto a la elección de proyectos y de clientes, en cuanto al horario, y luego que me permite muchas veces trabajar sola y otras veces me permite compartir mis proyectos con una gran red de colaboradores. Me llamo Nina, estoy de Bulgaria y estoy autónoma. Mi empresa es de alimentos típicos de Bulgaria. Presentamos no solo nuestra cocina, también cultura. En este tiempo que vivimos no es muy fácil, que estás autónomo, y también mamá, amiga, esposa, hija, un poco tenemos de todo, y se necesita que decimos gracias a nuestras familias porque ellos nos apoyan mucho, a nosotros dedicamos mucho tiempo a nuestros negocios. Que estás autónomo está muy bien porque tienes la libertad de hacer tus proyectos y puedes decir las cosas claramente al mundo o presentar todo lo que tú quieras al mundo. Pero la realidad es que mucho de tu tiempo es dedicado de tus proyectos y de tus trabajos. Y de verdad que a veces las familias sientan un poco de falta, pero bueno, al final del amor que nos apoyan, esto nos da fuerza para darnos adelante. Me llamo Nadia,
yo soy de Ucrania, soy empresaria, tengo una empresa de micropigmentación, MicroArt Studio. Me dedico al mundo de belleza y recomendaciones que puedo dar a empresarios nuevos que nunca tiran la toalla, que miran a lo grande, que consiguen sus metas y que luchan por su sueño y trabajan mucho porque hay bajones, pero siempre nos levantamos porque es nuestro sueño y por eso somos autónomos. Bueno, hola, soy Nil Revilla, de Perú, ¿vale? Y yo animaría a las personas a ser autónomos como yo, a las personas de fuera, los extranjeros de cualquier país, sobre todo aquí en Navarra, porque yo he encontrado que las personas de fuera podemos ver problemas o identificar problemas que a las personas locales no les costaría más. ¿Vale? ¿Por qué? Porque venimos pues sin esos vicios de la repetición, de lo que hacemos y tal. Eso he encontrado y eso me ha ayudado a emprender en varios temas diferentes, ¿vale? Aunque lo he hecho en Navarra, esto me ha llevado luego a que pueda ir hacia el País Vasco, hacia Zaragoza, hacia Madrid. Y bueno, una cosa ha ido detrás de la otra. Pero esto me ha pasado a mí y desde la experiencia lo quería contar. Y de verdad es que animo que identifiquéis las personas que son extranjeras, que identifiquéis cosas que ocurren aquí que se podrían resolver. Seguro que va a ser más fácil para nosotros encontrar estos problemas. Y por eso os animo, de verdad. Gracias. Me llamo Shirley Moros. Soy autónoma desde hace 8 años. Tengo una empresa que se dedica al sector de la energía, a ayudar a pymes particulares a reducir sus costes en la factura de la luz y el gas. Yo creo que el éxito las claves que me ha llevado al éxito en mi negocio han sido sobre todo cuando empiezas un negocio estás constantemente pasando momentos buenos y no tan buenos. No me gusta hablar de momentos malos porque siempre he sido muy positiva. Entonces, yo lo que me ha llevado a seguir y a salir adelante y a llegar a lo que considero el éxito es la constancia que he tenido, la fuerza y el amor que le tengo a lo que hago. Me encanta lo que hago, disfruto ayudando a la gente, disfruto ayudando a mis clientes a pagar menos, de verles que, que sus costes se reducen, verles a ellos contentos, a mí me hace disfrutar. Y esa es la clave que yo tengo y mi constancia día a día de superar, porque todos estos obstáculos que se presentan son parte de la formación que necesita un empresario para afrontar su empresa. Soy Cristian Grande, vengo de Colombia y soy autónomo. En mi país, ser autónomo es como el común denominador. Entonces, de esa manera, emprender aquí como autónomo, pues no me fue tan difícil. Pamplona fue la ciudad que me vio llegar, fue la que me vio crecer, fue la que me abrió los brazos desde un principio y pues después de tanto rodar, tomé la decisión de emprender un nuevo proyecto, ¿no? Con todo los miedos que eso conlleva. El arrancar de cero, el miedo al si fracaso, el si me va a salir bien, el de luego qué hago, ¿no? Tener un poco esa incertidumbre de que no tienes nada estable, ¿no? Cuando decides ser autónomo o abrir un pequeño negocio o un gran negocio, partes de esa idea, ¿no? Que es lo que te motiva a dar este salto al vacío. Llevo 22 años aquí en Pamplona viviendo desde que llegué. Y hace unos 8 años tomé la decisión de hacerme autónomo, un poco cansado de todo y tomé la decisión. Emprendí, yo creo que ya he abierto como 4, 5, 6 proyectos. Unos han fallado, otros no han ido tan bien, pero siempre he estado ahí persistente, levantándome, limpiándome las lágrimas, limpiándome las rodillas, saliendo adelante y otra vez volviendo a emprender sin desfallecer.
Sí es verdad que alguien me decía una vez, Cristian, cuando te hagas autónomo te va a crear una adicción, nunca vas a dejar de querer ser autónomo, y en mi caso ha sido así. No me arrepiento de haber dado el paso a ser autónomo, y yo animo a la gente que si tiene un proyecto, tiene una idea, tiene una ilusión, quiere emprender, los animo a que se hagan autónomos y saquen adelante esos sueños que a todos nos mueven. Bueno, muchísimas gracias a todos, a todas las personas que habéis participado en estos testimonios. Ha sido muy interesante conocer vuestras preocupaciones, vuestros intereses y también percibir esa energía que transmitís. Con esto vamos a dar por finalizado el Congreso, no sin antes, por supuesto, desde la Asociación Ápices, Asociación Proyéctate y Crece, impulsora de este encuentro, daros las gracias a todos, a todas por asistir, también al Servicio Navarro de Empleo, Nafarlansare, por haber hecho posible esta cita, y sobre todo lo que deseamos es haberos sido de ayuda, que os hayamos arrojado aquella luz que necesitáis para avanzar de manera más fuerte en ese camino hacia el emprendimiento y hacia el poder ser autónomo o autónoma. Así que muchísimas gracias, eskerrik asko, hasta la próxima y que sea muy pronto. Gracias.